Bueno, para seguir con la agenda que tenemos programada, el próximo disertante es el doctor Marcos Parera, es secretario de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Es abogado recibido de la Universidad de Buenos Aires, posgrado en Litigación Oral Estratégica de la Universidad de Buenos Aires, trabaja en el Ministerio Público Fiscal de la Nación desde el año 2010 y antes de desempeñarse en la Protex, prestó funciones en la Fiscalía General número 1 ante los tribunales orales en lo criminal federal de la Ciudad de Buenos Aires y en la Fiscalía de Capacitación y Estudios Superiores de la Nación, también del Ministerio Público Fiscal. Doctor Marcos Parera, un gusto, un honor que lo tengamos presente. Tiene la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Agradezco la invitación que se le ha cursado a Protex. Estoy en representación de toda la Procuraduría en esta oportunidad. Y también felicito a la organización por el evento. Para nosotros es sumamente importante la combinación de ambas temáticas, porque no entendemos ningún tipo de investigación de crimen organizado sin el componente de corrupción, como otros componentes, como es la perspectiva de género también, pero el componente de corrupción para nosotros es sumamente importante. Agradezco también que haya habido participantes y colegas con anterioridad que expusieron todos los aspectos vinculados a la parte normativa y a la profundización de algunos aspectos específicos del delito de trata, porque me voy a abocar a cosas que por ahí ya me aburre escucharme a mí mismo y prefiero tocar algunos temas que tienen que ver con la interseccionalidad entre la corrupción, los derechos humanos, la trata de personas y el sistema de justicia, particularmente el funcionamiento del sistema de justicia en general, para tratar de amalgamar las temáticas de las que se trata este seminario. Todos sabemos que la lucha contra la trata de personas se ha erigido como uno de los mayores retos del siglo XXI, y no solo por el impacto que tiene como forma moderna de esclavitud, sino también por la capacidad de daño que produce en el tejido social. También sabemos que la trata de personas es un fenómeno que no conoce de fronteras, que varía en el tiempo, que se adapta fácilmente a las distintas realidades, y que por sobre todo tiene una enorme capacidad de expansión. Por lo tanto, entendemos que no resultan suficientes para su erradicación definitiva aquellas acciones aisladas de algunos actores del Estado que se encuentran, obviamente, comprometidos en la lucha contra este tipo de criminalidad organizada. Por eso, y tal como dijeron mis colegas preopinantes, es indispensable la articulación constante entre los diversos organismos que tenemos a nuestro cargo la enorme tarea y la enorme responsabilidad de combatirla. Tal como decía mi colega anterior, de ahí de la Patagonia, cuando hablamos de corrupción nos solemos remitir, casi de manera automática e instintiva, al enriquecimiento ilícito de funcionarios que de alguna u otra manera no pueden justificar sus bienes. Sin embargo, los actos de corrupción pueden y suelen adquirir distintas formas que comprometen diversos niveles de lo público, que comprometen a diversos actores y que comprometen también a diversos tipos de relacionamiento. Y sabemos que la corrupción abarca distintas manifestaciones y que todas esas manifestaciones entran en contacto al mismo tiempo con uno de los factores o de los fenómenos más relevantes para el derecho penal contemporáneo, que es el crimen organizado, justamente, que es lo que nos convoca para esta charla. Existen indicios consistentes y evidencia fuerte de que la corrupción es un factor fundamental para el funcionamiento de estas redes de trata y explotación de personas. Y esto es porque la corrupción de alguna manera facilita o promueve que se produzca el delito y que las estructuras criminales actúen o permitan que las organizaciones actúen con el mayor capital que tienen estas organizaciones, que es la impunidad. Y paralelamente, y esto es algo que no lo escuché y me parece interesante, la corrupción también genera una mayor victimización, porque por la vía de la trata en sí misma se genera una victimización, y por la vía de la corrupción de las instituciones y de los funcionarios que deberíamos combatirla,
y que deberíamos proteger a las víctimas. El abanico de conductas vinculadas a la corrupción en estos casos de trata y explotación de personas, y yo también sumaría el tráfico ilícito de migrantes, fueron mencionados por la colega de la Patagonia, por lo tanto no me voy a detener en ellos, que cuando hizo alusión a la falsedad documental, el otorgamiento de licencias, las actas y testigos falsos y demás. Pero esas diferentes conductas que pueden constituir hechos de corrupción nos llevan a concluir, de alguna manera, que la desarticulación de las estructuras criminales que están vinculadas a la trata justamente requieren un abordaje integral de la investigación que incluya necesariamente este componente de corrupción. Y este componente de corrupción entendido como el accionar de funcionarios o de instituciones públicas que están orientados a facilitar o promover la comisión del delito, que están orientados a no actuar con la debida diligencia, tanto en la etapa de la detección como en la investigación, o en un estadio mucho más profundo, que es a participar o dirigir activamente la organización que se dedica a la explotación de seres humanos. También mencionó la colega que entre los años 2009 y 2020, del total de personas condenadas, solo el 1,9% eran funcionarios públicos. Y esto creo que nos tiene que hacer reflexionar acerca de perder un poco la mirada de espectador que tenemos sobre el fenómeno, porque creo, en lo personal y en lo profesional, que parte de esta baja detección, investigación y persecución de la corrupción en los delitos de explotación tiene que ver principalmente con la falta de investigaciones proactivas por parte del sistema de justicia, que también se vincula con los recortes fácticos o sesgos que tiene el sistema de justicia. Las víctimas están cansadas de manifestar en sus relatos y en sus entrevistas y en sus declaraciones la posible participación de funcionarios públicos o la connivencia de funcionarios públicos. Sin embargo, las causas de trata y explotación de personas realizan recortes fácticos y no se investigan esos aspectos o no se suelen investigar esos aspectos. Por lo tanto, esto también se relaciona con una falta de escucha activa a las víctimas. También se relaciona con una violencia del sistema de justicia a la hora de abordar estos casos. Se vincula también con una falta de análisis criminal. Esto significa no estar esperando que las denuncias nos caigan en los escritorios, sino también valernos del análisis criminal como una forma de abordaje de las organizaciones criminales y de los fenómenos criminales. Y también creo que se relaciona, y esto por ahí es un aspecto más sociojurídico, con los prejuicios de género y de clase que suele tener el sistema de justicia en relación al abordaje de los delitos de trata y de explotación. Prejuicios de género, que son los que ya se mencionaron acá con anterioridad, pero también con los prejuicios de clase, que es intentar ver el accionar de muchas de las víctimas, incluso de muchos de los tratantes que provienen de orígenes similares a los de las víctimas, desde una visión que lo compara con la realidad propia del operador judicial, y no poder ponerse en los zapatos de quien ha sufrido esa explotación o de quien incluso la ha cometido cuando proviene de estratos similares a los de la víctima. Desde un punto de vista empírico, se ha podido demostrar que los países que tienen altas tasas de corrupción, o también altos niveles de percepción de la corrupción, son también países con un registro pobre de protección de los derechos humanos. Por eso estamos en condiciones de consensuar que la corrupción y las violencias de los derechos humanos crecen en los mismos ambientes, se reproducen en los mismos ambientes, y probablemente tienen las mismas raíces. Algunas de ellas pueden ser la pobreza y la debilidad de las instituciones. Y es que la corrupción sigue las leyes de alguna manera no oficiales del mercado, evadiendo la ley, por supuesto. Y debido a que la corrupción es la antítesis del imperio de la ley, y dado que el imperio de la ley es una condición necesaria para el respeto de los derechos humanos, la corrupción constituye,
y me atrevería a decir ya no en un sentido muy general, la negación de la idea de los derechos humanos. Y es porque el término corrupción no es de índole técnica. De hecho, la corrupción, como concepto, no se considera un delito en la mayoría de los códigos penales a nivel mundial. Y no tiene tampoco una definición legal en la mayoría de los tratados internacionales. Por eso se suelen usar definiciones que suelen brindar otros organismos. Una de las más utilizadas es la de Transparencia Internacional, para quien la corrupción es el abuso del poder encomendado para un beneficio particular. Y tal abuso de ese poder encomendado puede ocurrir en el nivel de la administración y los servicios públicos cotidianos, que es lo que se da en denominar la corrupción menor, o en los cargos políticos de alto nivel, llamada a nivel internacional la gran corrupción. Los delitos penales a los que nosotros nos solemos encontrar cuando hablamos bajo el paraguas de la corrupción tienen que ver con el soborno, activo y pasivo, el abuso de confianza, el peculado, el enriquecimiento ilícito, y todos los delitos que solemos escuchar y tratar en nuestros ámbitos de competencia. También hay delitos de corrupción en el sector privado, llamados sobornos entre particulares o sobornos comerciales, que obviamente pueden incluir prácticas anticompetitivas, delitos regulatorios y demás. Un gran análisis que surge de vincular el crimen organizado con la corrupción es la atribución de los actos individuales de corrupción. Porque el análisis es bien diferente en el caso de actos individuales y particulares de funcionarios públicos, especialmente en el área de la corrupción menor, que acabamos de mencionar, y si estos actos de funcionarios públicos pueden atribuirse al Estado en su conjunto, ¿no? De manera que de alguna forma generen una responsabilidad del Estado por esas violaciones a los derechos humanos resultantes de la actividad particular de los funcionarios públicos. Obviamente que la precondición es que un órgano del Estado o una persona autorizada para ejercer autoridad gubernamental actúe en ese carácter de funcionario público. También es importante saber si ese funcionario público actuó dentro del ámbito de su cargo público y si también hizo uso de sus facultades especiales, normalmente coercitivas, de ese cargo. Como norma general, el funcionario corrupto actúa de manera encubierto y con una autoridad pública aparente. Y ese funcionario utiliza la posición que se le ha encomendado para llevar a cabo actos u omitir, también como se ha dicho acá, una medida que ese funcionario no podría realizar como una persona privada. Uno de los ejemplos que se dieron acá eran otorgar autorizaciones o licencias, sumo los de evitar procesos judiciales a los presuntos imputados, la imposición de multas y demás. Entonces, podemos decir que la conducta corrupta de los funcionarios públicos debería, por tanto, y en principio, atribuírsela al Estado de conformidad con los principios de responsabilidad internacional de los Estados. Y esto tiene que ver con algo que es el interés público en la legitimidad del Estado. Porque el interés público que existe en la legitimidad del Estado es también lo que sustenta la protección de los derechos humanos. Y acá vemos cómo corrupción, crimen organizado y derechos humanos se interrelacionan constantemente. Porque el Estado moderno, liberal, tal como lo conocemos, es legítimo solo si protege los derechos humanos, y más aún, ¿en qué grado protege esos derechos humanos? No basta con protegerlos, basta ver con qué grado también son protegidos esos derechos humanos. Y al pretender combatir la corrupción bajo un enfoque de violación de los derechos humanos, lo que se busca también, y me atrevo a decir principalmente, es llamar la atención de los agentes públicos y de la sociedad en general sobre la gravedad de esos actos y así afrontar la lucha contra la corrupción y contra el crimen organizado con mucha más conciencia y con mucho más rigor. En cuanto a las organizaciones criminales y el servicio de justicia, es importante tener en cuenta que una actuación judicial más eficiente en lo que tiene que ver con la confiscación de los activos producto del delito fortalecerá indefectiblemente
el derecho humano de acceso a la justicia a aquellos sectores o segmentos de población más vulnerables. Y esto también indefectiblemente va a tener un impacto positivo en el derecho a elegir servidores públicos de una manera transparente y con una menor interferencia del crimen organizado. Por lo tanto, la actuación judicial o una actuación judicial más eficiente en el desmantelamiento de redes criminales mejorará el castigo o la prevención de las organizaciones criminales, pero también va a lograr evitar el aumento o el crecimiento de burbujas de protección social y política, dentro de las cuales medra la delincuencia organizada. Porque la corrupción política a alto nivel siempre deriva de toda clase de redes criminales formadas por funcionarios o actores no estatales dedicados a todo tipo de delitos económicos complejos. Dentro de esos delitos económicos complejos se encuentra el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, contrabando, el tráfico ilícito de migrantes, y sí los delitos que identificamos normalmente como corrupción, como el cohecho, el enriquecimiento ilícito, el financiamiento ilegal de campañas políticas y la corrupción en la contratación privada. Ahora bien, como haciendo honor al seminario al que se nos ha convocado, me gustaría hablar específicamente de la relación entre corrupción y trata de personas. La trata de personas es una actividad que permite, como todos sabemos, obtener considerables ganancias con bajos riesgos. Y esta relación entre costos y beneficios tiene una explicación. Porque los responsables de estos delitos, que obtienen cuantiosos beneficios económicos, saben que se exponen a un escaso riesgo de ser detenidos y juzgados. Es más, hay una autora que se llama Jania Perla de Aquino, que a partir de una investigación de su doctorado que hizo sobre grandes robos, afirmó que el pánico de los asaltantes de bancos no es el arrestado, es quedarse pobres. Y esto es un análisis que realizan no solo los integrantes de las organizaciones criminales, sino también los funcionarios corruptos. Y la corrupción lo que permite es que el proceso de trata continúe protegido, continúe eludiendo la acción de la justicia, y también continúe propiciando la victimización de las personas inocentes y víctimas de ese delito. Por lo tanto, la corrupción, tal como la entendemos en la actualidad, se constituye, mejor dicho, en un engranaje esencial en todas las etapas del proceso de trata de personas. Está presente desde la planificación inicial hasta el punto en que la víctima es captada y comienza su explotación. En la captación, en el traslado, en la explotación. Claramente que esto es un panorama que nos obliga a repensar en algunas posibles soluciones. No va a ser este el espacio en el que encontremos todas y consensuemos todas, pero sí me voy a permitir esbozar algunas. En primer lugar, existe una necesidad de unificar las iniciativas que luchan de manera independiente contra la corrupción y la trata, para encuadrarlas en un marco único de políticas diseñadas con ese propósito. Como primer paso, tiene que haber un consenso entre la comunidad internacional, los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil sobre cómo incluir la trata de personas en la agenda contra la corrupción. Otra medida importante es incorporar esos programas e iniciativas a iniciativas contra la pobreza de mayor envergadura. Porque de este modo las intervenciones que estaríamos haciendo los operadores y el Estado en general, reconocerían de manera adecuada los altos costos, tanto en términos humanos como de desarrollo, que genera la trata de personas. Y tal como lo demuestran los diferentes factores de atracción y de expulsión, la trata de personas está intrínsecamente relacionada con cuestiones de bienestar, con cuestiones de seguridad y con el correcto funcionamiento del mercado laboral también. Entonces, reconocer la existencia y los efectos de la corrupción es fundamental para enfrentar los desafíos que presenta la trata de personas. Como mencioné anteriormente, la corrupción puede
tomar la forma de gran corrupción o de corrupción menor. La primera involucra a funcionarios de alto nivel y tiene un impacto destructivo sobre lo que se da a denominar internacionalmente en la gobernanza y en el Estado de Derecho de un país. Y la segunda, que es la corrupción denominada menor, es aquel abuso de poder cotidiano que involucra a funcionarios de bajo nivel en el desempeño de sus tareas cotidianas. Y acá quiero remarcar, involucra a funcionarios de bajo nivel en un sentido jerárquico, pero no en el rango o en el ejercicio de poder que ejercen de manera cotidiana. También la corrupción es, o mejor dicho, la corrupción percibida, no la corrupción efectivamente constatada, es otro factor crucial a tener en cuenta, porque, como les mencioné antes, y en línea con los testimonios de las víctimas, parece ser que la corrupción percibida también es utilizada por los tratantes en el proceso de reclutamiento y más tarde en el proceso de control de las víctimas como un mecanismo de amenaza muy eficaz. Y esto tiene que ver con que en países donde el nivel de corrupción es bastante alto, o donde la mayoría de la población cree que el nivel de corrupción es así, la percepción de corrupción, quienes corren el riesgo de ser víctimas de trata o de explotación pueden no dudar de un tratante que les afirma que requiere de intermediarios para obtener visas, para obtener permisos, para obtener pasaportes, para obtener documentos de viaje. Y frecuentemente, y esto lo vemos en los expedientes judiciales, los tratantes suelen advertir a sus víctimas de que cualquier intento de escapar o que cualquier intento de denunciar la situación va a ser inútil porque la policía corrupta las devolvería a sus explotadores, o las golpearía, o las violaría, o que la policía es racista y que los discriminaría, o que van a ser deportados y demás. Y en la gran mayoría de los casos, las víctimas, que provienen de entornos muy vulnerables, con bajo nivel de recursos simbólicos para hacer valer sus derechos, no cuestionan estas declaraciones de los tratantes, porque, por lo que acabo de mencionar, pero también porque ellas mismas han experimentado o escuchado acerca de la corrupción en sus países de origen o en sus países de destino. Más aún, en aquellos países donde el Estado de Derecho no es un principio sólido, es poco probable que las víctimas de delitos, incluidas los delitos de corrupción, es poco probable que se presenten y denuncien los casos, porque hay una reacción negativa instintiva y en algunos casos porque saben que hay una reacción punitiva por parte de las autoridades respecto a cualquier delito que pudieran haber cometido en el marco de ser víctimas de trata, más allá de que existe la cláusula de no punibilidad o excusa absolutoria en la ley de trata. Y en esos contextos, la reticencia a informar tiene que ver con el temor a las represalias por parte de los tratantes y también a la falta de confianza en que la denuncia pueda tener consecuencias efectivas para quienes perpetraron el delito. Por lo tanto, la experiencia de la corrupción y la percepción de la corrupción tienden a contribuir significativamente al control exitoso de las víctimas de trata y a la renuencia de estas víctimas a denunciar el delito. Y esto se relaciona con lo que decían los compañeros anteriormente de cómo mantener a una víctima cautiva o en los lugares de explotación sin menguando las posibilidades de que intente una huida o un pedido de auxilio o una denuncia ante las autoridades. Estos son algunos de los conceptos que a mí me interesaba compartir. Traté de ir lo más rápido posible porque se nos dio poco tiempo y quiero ser respetuoso con el tiempo de todos, pero me gustaría finalizar con una frase final que obviamente no es mía, y que todo estudio de la corrupción, cuando se hace a la luz de los derechos humanos, nos permite traer a colación una atemporal afirmación de Norberto Bobbio, todos los que hemos pasado por la Facultad de Derecho acá lo vamos a conocer seguramente,
y que es la siguiente. El problema fundamental en relación con los derechos humanos, o mejor dicho, con los derechos del hombre, y yo sumaría contemporáneamente y de la mujer, no es tanto el de justificarlos, sino el de protegerlos. Se trata de un problema no filosófico, sino político. Es decir, los derechos humanos hoy ya no hay que justificarlos, hay que protegerlos. Y eso es una cuestión política. Quedo atento a cualquier consulta que quieran realizar. Voy a estar, creo que en octubre, ahí por Comodoro Rivadavia. Están armando un evento y les agradezco por la atención dispensada y por la organización del evento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Parera. Y bueno, de esta manera damos por finalizado este panel. También agradecer a las personas que están conectadas de manera virtual, que están siendo también partícipes de la jornada. Y nada, volver a agradecer.